La figura del reglamento. Como vamos a ver en las siguientes filminas, nos vamos a encontrar que en la mayoría de los casos, algunos de nosotros aún no comprendemos cuál es el estatus de estos reglamentos. El objetivo de esta presentación es poder llegar a entenderlos. En principio, necesitamos conocer cuál es su definición. Y encontramos que como definición, reglamento es el conjunto ordenados y conceptos que por autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen interior de una corporación o dependencia. En la mayoría de los casos, cuando no comprendemos qué son los reglamentos, es necesario que nos adentremos en los siguientes conceptos. Debemos de entender que los reglamentos son normas que desarrollan otras normativas y que vienen de un rango jerárquico superior. Normalmente las leyes necesitan un desarrollo de sus disposiciones y de este desarrollo se encarga el reglamento. Cuando no entendemos cómo desarrollar una ley, pues bueno, el reglamento nos ayuda a interpretar y a entender específicamente este concepto. En este caso, el reglamento es una norma más dentro de todos los tipos de normas que existen en el campo jurídico. Pero este tipo de normas debemos de entender que gozan de un menor rango que las leyes que emanan de las cámaras parlamentarias y, por supuesto, de la Constitución. Un reglamento, como acabamos de ver, nunca es superior a una ley que emana del Congreso. Sin embargo, debemos de entender que existen dos tipos de reglamentos: reglamento de particulares y reglamento de autoridades. Veamos qué es el reglamento de particulares. Reglamento de particulares es el conjunto de normas y preceptos que sirven para determinar el régimen interno de determinadas corporaciones o para regular derivadas de otros aspectos de la vida social que imponen esa regulación. En este caso, también es necesario que veamos el concepto de reglamento de autoridad, que son los expedidos por los órganos del Estado, regulan la actividad interna del mismo y de las unidades administrativas que de él dependen. También pueden establecer los reglamentos que regulen la relación de servicio entre los órganos del Estado y sus empleados. En sí, el reglamento de autoridad es propiamente el que interesa al derecho público, ya que es expedido por el órgano estatal competente y es fuente de derechos y obligaciones. Reglamento administrativo es una manifestación unilateral de voluntad discrecional emitida por un órgano administrativo legalmente investido de potestad o competencia para hacerlo a través del presidente de la República en el ámbito federal, gobernador del estado, en las entidades federativas o, en su caso, el jefe de gobierno para la Ciudad de México. Veamos cuáles son las características del reglamento. En las características del reglamento tenemos varios conceptos. Primero, las normas de los reglamentos tienen carácter imperativo, es decir, que lo tienes que hacer.
Regulan un sector en concreto. Hay reglamentos del sector eléctrico, de reciclaje, etc. Y cualquier sector puede ser regulado en profundidad por el reglamento. Su función es delimitación clara de las normas que las personas deben seguir. Organiza un ámbito social o empresarial. No puede ser contrario a las normas que son superiores jerárquicamente. Nunca puede contrariar a las leyes ni a la Constitución. En el caso de los países europeos, tampoco puede contraveriar las disposiciones europeas. Tienen un periodo de validez determinado que se publicará al mismo tiempo que el cuerpo normativo. El reglamento debe ser específico e imparcial. Los reglamentos son dictados por la administración pública, pero el poder para dictar normas le ha sido conferido por la ley. La ley determina cómo de amplio será el reglamento. Es necesario que la ley habilite que la administración pública pueda elaborar este tipo de norma. Como podemos ver en estas principales características del reglamento, una norma tiene que seguir ya los conceptos que vienen definidos por la ley. Continuemos. Si bien hemos visto, y continuando con las características del reglamento, pues sabemos que es un conjunto de normas administrativas subordinadas a la ley. Son obligatorias, generales e impersonales. Son expedidas unilateral y espontáneamente por el presidente de la República o por la Asamblea de Representantes del Estado. Son creadoras de una situación jurídica general abstracta que en ningún caso regula una situación jurídica concreta. Son dictadas para la atención pormenorizada de los servicios públicos, para la ejecución de la ley y para los demás fines de la administración pública. Es decir, todo esto facilita la aplicación de la ley. En algunos casos, como acabamos de ver, si existe una duda, el reglamento en sí nos amplía los conceptos en los cuales interviene para facilitar la aplicación de dichas leyes. Dentro de esto tenemos diferentes tipos de reglamentos. Los reglamentos los podemos clasificar en los siguientes tipos. Reglamentos ejecutivos. Estos reglamentos son exclusivamente de desarrollo de disposiciones de una ley para clarificar y detallar esta normativa. Su finalidad es la aplicación de la ley a través del desarrollo de estos reglamentos. Reglamentos independientes. Su función no es tanto desarrollar una ley, sino que la ley otorgue al reglamento el poder de regular un sector que la ley ha dejado sin regulación específica. Reglamento administrativo. Su función es regular la actividad de las administraciones públicas. Y por último tenemos los reglamentos normativos. Estos se encargan de regular la actividad de los ciudadanos y no de las administraciones públicas. Como hemos visto anteriormente, los reglamentos nos ayudan y apoyan a la aplicación de una ley. Nos toca ahora explicar que la jerarquía de los ordenamientos legales en un principio está comandado en primer lugar
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales firmados por México. El segundo aspecto en jerarquía son los códigos y leyes federales que nos regulan. Posteriormente, los códigos y leyes locales de los estados. Y por último, los reglamentos que nos ayudan a entender claramente y cómo aplicar las leyes que de ellos deben de registrarse y de regularse. Muchas gracias.